Hubo un tiempo en que las pantallas de plata brillaban con rostros inmortales. Hombres y mujeres que construyeron templos de sueños con su talento, que hicieron llorar a generaciones enteras con una sola mirada, que convirtieron melodías en patrimonio de un pueblo. Pero detrás de los reflectores, donde las cámaras no llegaban y los aplausos se desvanecían como humo, muchos de ellos libraban batallas silenciosas contra un enemigo invisible que llevaban dentro de cada copa, de cada brindis que prometía alivio y solo entregaba ruina. Esta es la crónica de aquellos que el cine mexicano elevó hasta tocar el cielo, pero que la sed insaciable del alcohol arrastró hasta las sombras más profundas. Iconos que construyeron la época de oro del cine nacional, cuyas voces aún resuenan en nuestra memoria colectiva, pero cuyos cuerpos sucumbieron ante la cirrosis, el olvido y la melancolía que ningún Oscar podía curar. Hoy en Archivo Extra abrimos el expediente de aquellas leyendas que perdieron la batalla contra el alcoholismo. Historias que el tiempo intentó borrar, verdades que la industria prefirió ocultar, nombres que merecen ser recordados no solo por su arte, sino también por las lecciones que dejaron grabadas en cada botella vacía. Si esta historia te mueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso enterrar bajo las luces de neón y el aplauso fácil. La última historia que revelaremos te dejará sin palabras. Y antes de seguir, regálanos un like, porque cada gesto tuyo nos ayuda a mantener viva la memoria de quienes ya no tienen voz. Enrique Lucero. ¿Qué sucede cuando un hombre que alguna vez caminó entre seminaristas termina interpretando a la muerte misma en la pantalla grande? Enrique Lucero nació para ser voz del pueblo, pero el destino lo convirtió en profeta de sus propias tragedias. Aquel joven que abandonó los hábitos religiosos en su juventud nunca imaginó que décadas después, su rostro quedaría grabado en la memoria colectiva como la muerte de Macario 1960, aquella película que puso al cine mexicano en la órbita de Hollywood y que le valió la primera nominación al Oscar para una producción nacional. Pero Lucero cargaba cicatrices más profundas que cualquier maquillaje de caracterización. Su ruptura con la Iglesia Católica no fue un simple cambio de vocación, fue un terremoto espiritual que lo marcó para siempre, convirtiéndolo en un crítico feroz de la institución y aislándolo de los círculos conservadores que dominaban parte de la industria cultural mexicana de mediados de siglo. Esa rebeldía temprana sembró en él una soledad que jamás pudo saciar. Y luego vino el exilio. Durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz, Lucero tuvo el valor, o la imprudencia, de llamar al presidente el papá del Estado represor mexicano. Esas palabras le costaron todo, un destierro abrupto, sin tiempo para despedirse, sin poder recoger siquiera sus pertenencias personales, como si fuera un criminal y no un artista que solo exigía verdad. El gobierno no perdonaba disidencias en aquellos años de sombra y silencio obligado. A pesar de participar en más de 120 películas, de trabajar junto a Clint Eastwood en Dos mulas para la hermana Sara 1970 y de encarnar al cura en la desgarradora Canoa 1976, Enrique Lucero nunca protagonizó una sola película. Siempre fue el hombre de reparto, el actor secundario brillante pero invisible en los créditos principales. Esa falta de reconocimiento carcomió su autoestima como ácido lento. Y entonces, el alcohol se convirtió en su única compañía fiel. Botella tras botella, fue apagando las luces que alguna vez iluminaron su talento descomunal. Su cuerpo comenzó a rendirse, la cirrosis hepática avanzó sin piedad, destruyendo su hígado mientras él seguía bebiendo, incapaz de detenerse, atrapado en un círculo vicioso de dolor y olvido. El 9 de mayo de 1989, a los 68 años, Enrique Lucero falleció víctima de agotamiento cardíaco y cirrosis hepática. El hombre que había interpretado a la muerte finalmente se encontró con ella, no en un set de filmación, sino en una cama de hospital, lejos de las cámaras, lejos de los aplausos. Pero la pregunta sigue flotando en el aire como humo de cigarro viejo. ¿Cuántos talentos más tuvo que tragarse el cine mexicano antes de aprender que el éxito sin salud mental es solo una máscara pintada sobre el vacío? Rogelio Fernández. 35 años. Esa fue toda la vida que tuvo Rogelio Fernández para dejar huella en este mundo. 3 décadas y media para nacer, soñar, amar, actuar y destruirse. Nacido en Oaxaca en 1922, Rogelio llegó al cine mexicano en los años 40 con el hambre de quien sabe que tiene poco tiempo y mucho que demostrar. Participó en producciones memorables como Pueblerina 1949, aquella joya dirigida por Emilio Fernández que capturó la esencia rural de un México que ya comenzaba a desaparecer, y La Rebelión de los Colgados 1954, basada en la novela de B. Traven que denunciaba la explotación en las monterías del sureste mexicano. Pero el talento de Rogelio venía acompañado de una sed que ningún papel podía saciar. Desde temprana edad, el tequila se convirtió en su compañero inseparable, en el fantasma que lo seguía desde los sets de filmación hasta su hogar, donde su esposa Hortensia Bustamante lo esperaba con una mezcla de esperanza y resignación. Los reportes de época hablan de un hombre que podía beber hasta 2 botellas de tequila en un solo día.
2 botellas. Como si estuviera apagando un incendio interno que nunca se extinguía, como si cada trago fuera una plegaria desesperada a dioses que ya no escuchaban. Los directores comenzaron a murmurar, los productores a dudar, y Rogelio empezó a llegar tarde a los rodajes, o peor aún, a llegar en estado de ebriedad, con los ojos vidriosos y las líneas del guión convertidas en jeroglíficos incomprensibles. Su cuerpo comenzó a enviar señales de alarma que él ignoró con la misma terquedad con la que ignoraba las súplicas de quienes lo amaban. La ictericia tiñó su piel de amarillo, como si el sol de sus películas se hubiera quedado atrapado bajo su epidermis. La ascitis, esa cruel acumulación de líquido en el abdomen, lo hinchó como si cargara dentro de sí todo el dolor que nunca supo expresar con palabras. Su estado mental comenzó a deteriorarse, los episodios de confusión se volvieron frecuentes, y el hombre que alguna vez brilló con luz propia en la pantalla se convirtió en una sombra errante de sí mismo. Durante sus últimos meses, Rogelio entró y salió de hospitales de la Ciudad de México en un círculo vicioso de intentos fallidos de salvación. Los médicos hacían lo que podían, pero ¿cómo se salva a alguien que no quiere ser salvado? Su hígado, ese órgano silencioso que filtra la vida misma, ya no daba más. La cirrosis había ganado la batalla mucho antes de que el último aliento escapara de sus labios. El 11 de julio de 1957, con apenas 35 años, la edad en que muchos apenas comienzan a descubrir quiénes son realmente, Rogelio Fernández cerró los ojos para siempre. Dejó atrás una filmografía que todavía hoy se estudia en las escuelas de cine, una esposa destrozada, y una industria que nunca tuvo tiempo de preguntarse que estaba matando a sus propias estrellas. Pero lo más escalofriante de todo no fue su muerte prematura. Fue que nadie en la industria se detuvo a aprender de ella. Porque mientras Rogelio era enterrado, otro grande del cine mexicano ya caminaba por el mismo sendero oscuro, arrastrando consigo un apellido que resonaba como leyenda y un destino que lo convertiría en símbolo eterno de una nación entera. Jorge Negrete. Había un hombre cuya voz podía hacer llorar a un país entero con una sola nota. Un charro que no necesitaba espuelas para cabalgar directo al corazón de millones. Su nombre era sinónimo de México mismo, Jorge Negrete. Pero detrás del traje de gala bordado con hilos de plata, detrás de esos ojos que prometían eternidad en cada primer plano, se escondía un hombre atrapado entre el peso de ser un ícono nacional y la fragilidad de ser simplemente humano. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, y desde joven supo que estaba destinado a algo más grande que el anonimato. Estudió en el heroico colegio militar, donde aprendió disciplina y honor, valores que intentó llevar consigo durante toda su vida, aunque el destino tenía otros planes. Su voz de barítono lo catapultó al estrellato. Películas como Ay, Jalisco, No te rajes, 1941 y Dos tipos de cuidado 1953 lo convirtieron en el símbolo viviente del nacionalismo mexicano, el charro cantor que hacía vibrar las banderas con cada ay que salía de su garganta. Pero el éxito tiene un precio que se cobra en silencio. Jorge asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en una época convulsa, donde los sindicatos eran campos de batalla y cada decisión se convertía en munición para enemigos que acechaban en las sombras. Las disputas con Mario Moreno Cantinflas, otro titán del cine mexicano, se volvieron públicas, virulentas, llenas de acusaciones mutuas que desgarraron la industria. La prensa lo atacaba sin piedad, llamándolo arrogante, oportunista, un líder sindical más interesado en su propia gloria que en el bienestar de sus agremiados. Y luego estaba su corazón, ese músculo rebelde que nunca aprendió a latir con prudencia. Su matrimonio con Gloria Marín terminó en 1952 entre reproches y lágrimas, dejándolo vacío como escenario después de la última función. Pero fue su tormentoso romance y posterior matrimonio con María Félix en 1952 lo que terminó de quebrar algo dentro de él. María, la doña indomable, hermosa como tormenta y fría como mármol, era el amor imposible que consumía todo a su paso. La tensión entre ellos era eléctrica, los celos mutuos eran legendarios, y Jorge bebía para apagar un fuego que solo María sabía encender. El alcohol se volvió su confesor, su amigo, su verdugo. Coñac tras coñac, Jorge intentaba callar las voces que le decían que ya no era suficiente, que su cuerpo le estaba fallando, que el tiempo se agotaba. Pero había algo más. Desde su juventud, Jorge había contraído hepatitis C, una enfermedad silenciosa que durante años trabajó en las sombras, destruyendo lentamente su hígado mientras él seguía cantando, actuando, bebiendo, como si fuera inmortal. En 1953, durante una gira en Los Ángeles, su cuerpo finalmente dijo basta. Las hemorragias internas comenzaron sin previo aviso.
La cirrosis hepática, agravada por años de alcohol y la hepatitis que nunca atendió correctamente, lo arrastró a una cama de hospital donde su respiración se volvió cada vez más débil, como acordes finales de una canción que nadie quiere que termine. María Félix estaba a su lado cuando entró en coma. Dicen que le susurraba al oído, que le cantaba bajito las canciones que él había hecho famosas, que lloraba lágrimas que jamás mostró en público. Pero ni siquiera el amor de la mujer más bella de México pudo detener lo inevitable. El 5 de diciembre de 1953, a las 7:50 de la mañana, Jorge Negrete exhaló su último suspiro. Tenía apenas 42 años. Su muerte sacudió a México como terremoto. El gobierno decretó 3 días de luto nacional. Su cuerpo fue trasladado al Palacio de Bellas Artes, honor reservado solo para los más grandes. Más de 500,000 personas desfilaron frente a su ataúd, llorando al hombre que había sido la voz de su patria, el charro que jamás regresaría a casa. Pero en medio de ese dolor colectivo, una pregunta quedó flotando en el aire como incienso de velorio. ¿Cuántas estrellas más tendría que tragarse el alcohol antes de que la industria dejara de aplaudir la autodestrucción y empezara a salvar vidas? Luis López Somoza. Hay nombres que la historia prefiere olvidar. Actores cuyo rostro aparecía en las pantallas, pero cuyo nombre jamás se quedaba grabado en los créditos de la memoria colectiva. Luis López Somoza fue uno de esos fantasmas hermosos del celuloide, condenado a brillar siempre en segundo plano. Nacido el 9 de diciembre de 1929 en la Ciudad de México, Luis creció en una época donde el cine nacional era una fábrica de sueños que funcionaba a toda máquina. Entró a la industria siendo prácticamente un niño, participando en María 1938 cuando apenas tenía 9 años. Luego vendría Aventurera 1950, ese melodrama incendiario protagonizado por Ninón Sevilla que definió todo un género, y Susana 1951, la controvertida cinta de Luis Buñuel que desafió los códigos morales de la época con una sensualidad que escandalizó a los beatos y fascinó a los cinéfilos. Pero Luis nunca fue protagonista. Siempre el amigo del galán, el hermano del villano, el confidente que aparecía en 3 escenas y desaparecía sin dejar rastro. Y eso, con el tiempo, comienza a hacer estragos en el alma de cualquier actor que sabe que tiene talento pero jamás tendrá el reflector completo sobre su rostro. Las presiones de la industria fueron llenando grietas en su interior que nadie veía desde fuera. El cine de oro era una maquinaria brutal, rodajes interminables, contratos que trataban como cadenas invisibles, directores que exigían perfección sin importar el costo humano. Y Luis, como tantos otros, encontró en el alcohol un anestésico emocional que al principio parecía ayudar, pero que con cada trago se convertía más en veneno que en medicina. Los registros indican que para mediados de los años 70, su consumo se había vuelto incontrolable. Ya no bebía para celebrar o socializar, bebía para existir, para levantarse cada mañana sabiendo que otro día tendría que ser el actor secundario, nunca la estrella. La década de 1970 fue particularmente cruel. El cine mexicano atravesaba una crisis profunda, las producciones de calidad escaseaban, y actores como Luis, que nunca habían alcanzado el estrellato, fueron los primeros en ser olvidados por los estudios que alguna vez los necesitaron. Su cuerpo comenzó a traicionarlo con síntomas que ya conocemos demasiado bien en esta crónica: la ictericia que convertía su piel en pergamino amarillento, la hinchazón abdominal que parecía un embarazo grotesco de muerte, los episodios de confusión mental donde perdía el hilo de las conversaciones y miraba al vacío como si buscara una salida que no existía. Durante 1975, Luis entró y salió de hospitales de la Ciudad de México en un ciclo desesperado. Los médicos intentaban revertir el daño que décadas de alcohol habían causado a su hígado, pero era como intentar reconstruir un castillo con arena mojada. Su esposa, Celide Salles, lo acompañaba con la lealtad silenciosa de quien sabe que el final está cerca pero no puede rendirse. Sus últimas semanas las pasó postrado en una cama de hospital, con tubos entrando y saliendo de su cuerpo, mientras su hígado fallaba irreversiblemente. Ya no era Luis López Somoza, el actor que había compartido escena con Ninón Sevilla y trabajado bajo la dirección del genio Luis Buñuel. Era apenas un cuerpo que se resistía a morir, aunque el alma ya se hubiera marchado. El 18 de octubre de 1975, a la dolorosa edad de 46 años, Luis López Somoza exhaló su último aliento. No hubo honores en Bellas Artes como los que recibió Jorge Negrete. No hubo multitudes llorando en las calles. Solo una nota breve en las páginas finales de algún periódico: muere actor del cine mexicano. Y mientras su cuerpo era sepultado, otra leyenda del cine de oro, esta vez una mujer de belleza desconcertante y talento innegable, ya transitaba por el mismo camino oscuro, sin saber que la enfermedad y el alcohol también le estaban esperando en la siguiente esquina. Ariadne Welter. Hubo una vez una mujer cuyo apellido sonaba a poesía europea y cuyo rostro parecía esculpido por los dioses del cine expresionista alemán. Ariadne Welter,
un nombre que evocaba laberintos mitológicos y princesas de cuento, pero que escondía una historia mucho más terrenal, mucho más dolorosa. Nacida como Ariadna Berenice Welter Borauer el 30 de julio de 1930 en la Ciudad de México, era hija de padre alemán y madre mexicana, una combinación que le otorgó esa belleza exótica que la industria cinematográfica mexicana adoraba explotar. Rubia de ojos claros en una época donde las morenas ardientes dominaban la pantalla grande, Ariadne se convirtió en un fenómeno desde su debut en Salón México 1949, aquella cinta dirigida por Emilio Fernández que retrataba los bajos fondos capitalinos con una crudeza que hipnotizó al público. Pero fue su papel en El Vampiro 1957, esa joya del cine de terror mexicano dirigida por Fernando Méndez, lo que la catapultó a la inmortalidad cinematográfica. Ariadne interpretaba a una mujer atormentada por fuerzas sobrenaturales, y la ironía cruel es que décadas después, fuerzas invisibles, mucho más reales que cualquier vampiro de película, terminarían drenando su vida hasta la última gota. Su carrera se extendió por 4 décadas de incansable trabajo, televisión, cine, teatro. Participó en telenovelas que marcaron época como María la del Barrio 1995, donde interpretó a una villana memorable que las nuevas generaciones todavía recordaban cuando ella ya no estaba. Pero el éxito profesional contrastaba brutalmente con el desastre de su vida privada. 3 matrimonios fracasados la dejaron marcada como árbol golpeado por rayos sucesivos. Su primer esposo, Raúl Martínez, le dio 2 hijos pero también años de tensiones que culminaron en divorcio. Luego vino Armando Silvestre, el galán de moda, guapo como pecado mortal y volátil como pólvora mojada. Ese matrimonio fue una guerra de egos que duró apenas 2 años antes de explotar en 1000 pedazos. Su tercer y último intento con Guillermo Murray tampoco funcionó, porque hay heridas que ya no cierran, corazones que ya aprendieron a desconfiar de cualquier promesa de amor eterno. Y fue en medio de ese torbellino emocional, en 1988, cuando la tragedia médica se disfrazó de rutina. Durante una transfusión de sangre, algo tan común, tan aparentemente inofensivo, el virus de la hepatitis se entró sigilosamente en su cuerpo como ladrón en madrugada. Ariadne no lo supo de inmediato. Nadie sabe cuándo exactamente comienza la cuenta regresiva. El virus trabajó en silencio durante años, destruyendo lentamente su hígado mientras ella seguía actuando, sonriendo para las cámaras, fingiendo que todo estaba bien. Pero cuando el dolor se volvió insoportable, cuando la fatiga ya no la dejaba terminar ni una escena sin derrumbarse, los médicos le dieron la noticia que nadie quiere escuchar: cirrosis hepática avanzada. Y entonces vino el alcohol. No como causa, sino como efecto. Como desesperación líquida de quien sabe que se está muriendo y prefiere acelerar el proceso que esperar la agonía lenta. Cada trago era una forma de decirle al destino: si me vas a llevar, hazlo rápido. No me hagas suplicar. Sus últimos meses fueron un vía crucis médico. La familia buscó desesperadamente un trasplante de hígado, pero en el México de 1998, conseguir un órgano compatible era como esperar un milagro que nunca llegaba. Las listas de espera eran eternas, los donadores escasos, y el tiempo de Ariadne se agotaba más rápido que la esperanza de sus hijos. Su cuerpo comenzó a fallar en cascada. El coma hepático la sumergió en un estado de inconsciencia del que entraba y salía como náufraga que se ahoga en oleadas. Sus hijos, Ariadne y Alexis, tomaron la dolorosa decisión de llevarla a casa, lejos de hospitales fríos y máquinas que pitan, para que muriera rodeada de amor y no de extraños con batas blancas. El 13 de diciembre de 1998, a los 68 años, Ariadne Welter cerró sus ojos claros por última vez. La mujer que había enfrentado vampiros en la pantalla finalmente sucumbió ante un enemigo microscópico que le robó el hígado, la salud y finalmente la vida. Su muerte dejó un vacío en la industria que ella había servido durante 4 décadas con una dedicación inquebrantable. Pero también dejó una pregunta que todavía resuena. ¿Cuántas tragedias médicas evitables tuvieron que convertirse en sentencias de muerte antes de que el sistema de salud mexicano tomara en serio la seguridad de las transfusiones? Y mientras su cuerpo era velado, otro gigante del cine mexicano, un hombre que había dirigido, producido y actuado en más de 200 películas, también se preparaba para su último acto, sin saber que la adicción que lo acompañó durante décadas estaba a punto de cobrarle la factura final. René Cardona. Hay hombres que nacen 2 veces. La primera cuando su madre los trae al mundo. La segunda cuando descubren cuál será su destino. René Cardona André nació el 8 de octubre de 1905 en La Habana, Cuba, en medio de una familia que desafiaba al dictador Gerardo Machado. Comenzó estudiando medicina, soñando con salvar vidas con bisturí y estetoscopio,
Pero el destino tenía otros planes. La persecución política obligó a su familia a huir de la isla caribeña, y René tuvo que abandonar sus estudios médicos para convertirse en refugiado. Primero llegó a Estados Unidos, donde trabajó como extra en Hollywood mientras aprendía los secretos técnicos del cine: iluminación, edición, dirección. En 1932, con apenas un puñado de sueños y una maleta llena de esperanzas, cruzó la frontera hacia México, un país que lo adoptaría como hijo propio y donde conocería al amor de su vida, Julieta Zacarías, hermana del reconocido director Miguel Zacarías. Julieta no fue solo su esposa, fue su ancla, su musa, su cómplice en la batalla diaria de construir un imperio cinematográfico desde cero. Con ella a su lado, René se transformó en una fuerza imparable. Dirigió más de 100 películas entre 1937 y 1986, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la época de oro del cine mexicano. Trabajó con las más grandes estrellas: Pedro Infante en Cartas Marcadas 1948, Arturo de Córdoba en Las Tres Perfectas Casadas 1953, Libertad Lamarque en incontables melodramas que hicieron llorar a generaciones enteras. Pero fue su incursión en el cine fantástico y de terror lo que lo catapultó a la inmortalidad. Dirigió a El Santo y Blue Demon en películas que todavía hoy son objeto de culto entre los cinéfilos. Y luego estaban sus películas infantiles: Pulgarcito 1958 y Santa Claus 1959, esta última una fantasía navideña tan extraña y perturbadora que décadas después se convertiría en obra de culto, analizada por críticos que veían en ella una mezcla alucinante de inocencia y surrealismo involuntario. Pero el éxito tiene grietas que solo se ven de cerca. Documentos de la época y testimonios de colaboradores cercanos sugieren que René, como tantos otros en la industria, buscaba refugio en el alcohol cuando las presiones se volvían insoportables. Las pérdidas personales, especialmente la muerte de Julieta Zacarías, su mayor apoyo emocional y profesional, lo dejaron desgarrado, navegando en un mar de soledad que ningún éxito cinematográfico podía llenar. La recepción desigual de algunas de sus películas, especialmente cuando el cine mexicano comenzó su declive en los años 70 y 80, también contribuyó a los problemas emocionales que alimentaron su dependencia. Había dirigido obras maestras, pero también había hecho películas alimenticias, productos comerciales que los críticos despreciaban pero que pagaban las cuentas. A pesar de su esfuerzo por mantenerse relevante hasta el final, su última película como director fue Las computadoras en 1982. Justo cuando el cine mexicano entraba en su peor crisis con la era de las ficheras, René enfrentó problemas de salud que deterioraron su capacidad para trabajar. El desgaste físico y emocional acumulado durante décadas de rodajes interminables finalmente pasó factura. Sus últimas apariciones fueron en la teleserie Rosa Salvaje y actuando en cintas dirigidas por su hijo, René Cardona Jr., quien había heredado el apellido y el oficio. En 1986, la Cineteca Nacional de México lo homenajeó en vida, reconociendo sus 52 años de labor cinematográfica ininterrumpida. Fue un momento agridulce. El aplauso llegó cuando su cuerpo ya estaba demasiado cansado para disfrutarlo plenamente. El 25 de abril de 1988, en la Ciudad de México, René Cardona falleció a los 81 años debido a complicaciones de salud que marcaron sus últimos años. El hombre que había abandonado la medicina para dedicarse al cine, que había huido de la dictadura cubana para construir un legado en México, finalmente descansó rodeado del amor de una familia que continuaría su dinastía cinematográfica. Pero su muerte también dejó una pregunta flotando en el aire como proyección final. ¿Cuántos creadores tuvieron que sacrificar su salud mental y física en el altar de la productividad antes de que la industria entendiera que el arte sin vida es solo celuloide quemándose en el proyector? Y mientras su cuerpo era velado, otro charro legendario, un galán de sonrisa perfecta y voz profunda que había conquistado México a caballo, ya caminaba por el mismo sendero oscuro, arrastrando el peso de tragedias personales que ningún sombrero ancho podía ocultar. Luis Aguilar. Había un hombre cuyo apodo lo decía todo: el Gallo Giro. Gallardo como amanecer en el campo, Giro como los caminos polvorientos que recorrió durante décadas, siendo la personificación misma del charro mexicano que todas las madres querían como yerno y todas las hijas soñaban como esposo. Luis Aguilar Manso nació el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora, en una tierra árida donde el sol quema la piel y forja caracteres de acero. Antes de ser ídolo cinematográfico, fue pescador de tiburones en las costas de Sinaloa, una profesión tan peligrosa que cada amanecer en el mar era una apuesta contra la muerte. En esos días de juventud brutal, donde los hombres bebían para aliviar el cansancio de jalar redes llenas de monstruos marinos, Luis desarrolló su primera relación con el alcohol, no como vicio, sino como ritual de supervivencia. Pero el destino tenía otros planes para ese joven de sonrisa blanca y mirada penetrante. Llegó al cine casi por accidente, y su carisma innato lo catapultó a la fama con una velocidad que ni él mismo pudo procesar completamente. Películas como Los Tres García 1947,
Calabacitas Tiernas 1949 y Dos Tipos de Cuidado 1953, esta última junto a Jorge Negrete y Pedro Infante, lo convirtieron en uno de los tres grandes charros del cine mexicano, el tercero en esa trinidad perfecta de galanes a caballo que definieron una época entera. Su voz profunda y su presencia magnética lo llevaron también a la música. Grabó más de 200 canciones rancheras que todavía hoy suenan en cantinas y festejos familiares. Era la personificación del machismo mexicano clásico, pero también su víctima más silenciosa. Porque detrás de esa sonrisa de galán había un hombre atormentado por tragedias que ningún aplauso podía curar. En 1952 se casó con la actriz Rosario Gálvez, conocida artísticamente como Chachita, y con ella formó una familia que parecía sacada de las mismas películas que protagonizaba. Pero en los años 60, la tragedia golpeó su hogar con una crueldad insoportable. Su hijastro, el hijo que Rosario había tenido en un matrimonio anterior, murió en un accidente que nadie vio venir. Ese momento quebró algo dentro de Luis que jamás volvió a soldarse correctamente. El alcohol, que había comenzado como compañero de jornadas de pesca, se transformó en anestesia emocional que le permitía seguir sonriendo las pantallas mientras por dentro se desmoronaba como adobe bajo la lluvia. Y al alcohol se sumó el tabaco, cigarrillo tras cigarrillo, como si quisiera quemar sus pulmones al mismo ritmo que su corazón se consumía en dolor. Las décadas pasaron y Luis seguía trabajando, porque esa era su única forma de existir sin pensar demasiado. Participó en más de 150 películas y grabó incontables discos, pero su cuerpo ya estaba enviando señales de alarma que él prefería ignorar con la misma terquedad con la que sus personajes se enfrentaban a los villanos. Los excesos cobraron factura silenciosamente. Sus arterias se obstruyeron con años de tabaco y comida pesada. Su hígado trabajaba en sobrecarga permanente procesando el alcohol que nunca dejó de consumir. Su corazón latía cada vez con más dificultad, como motor viejo que necesita más aceite del que puede retener. Pero Luis nunca paró. Siguió actuando, cantando, montando a caballo en películas que ya nadie recordaría pero que él hacía con la misma profesionalidad de siempre. Porque para hombres como él, detenerse significaba enfrentar los fantasmas que había mantenido a raya durante décadas con puro trabajo y voluntad de hierro. La madrugada del 24 de octubre de 1997, mientras dormía en su casa de la Ciudad de México, el corazón de Luis Aguilar finalmente dijo basta. Un infarto al miocardio lo arrancó de este mundo sin darle tiempo siquiera de despedirse, sin permitirle una última canción, sin concederle ese último primer plano que todo actor sueña tener antes del fundido a negro final. Tenía 79 años y había vivido más que muchos de sus compañeros de generación, pero su muerte igual se sintió como robo. Porque México perdió ese día no solo a un actor o un cantante, sino a un símbolo de masculinidad compleja, fuerte pero vulnerable, exitoso pero herido, inmortal en la pantalla pero demasiado humano fuera de ella. Y mientras su cuerpo era velado con honores y mariachis llorando rancheras en su despedida, otro hombre, este de voz aterciopelada y rostro conocido por generaciones enteras gracias a la radio y la televisión, ya estaba escribiendo los últimos capítulos de su propia tragedia, sin saber que su final llegaría mucho antes de lo que cualquiera podía imaginar. Paco Malzo. Hubo una voz que México entero reconocía incluso antes de ver el rostro que la emitía. Una voz que narró corridas de toros con la pasión de quien describe batallas épicas, que condujo los primeros programas de televisión del país como si estuviera inventando el futuro en vivo, que hizo reír a millones con su humor ácido y su presencia magnética. Esa voz pertenecía a Francisco Rubiales Calvo, pero el mundo lo conoció simplemente como Paco Malgesto. Nacido el 22 de febrero de 1914 en la Ciudad de México, Paco creció en una época donde la radio era magia pura y los locutores eran los magos. Comenzó su carrera en la XCW, la estación de radio más importante de América Latina, donde su talento para la improvisación y su carisma innato lo convirtieron en una estrella del micrófono. Era cronista taurino, animador, conductor, actor, productor, un hombre del Renacimiento atrapado en el siglo XX mexicano. Cuando llegó la televisión a México en 1950, Paco fue uno de los pioneros que ayudó a construir ese nuevo medio desde cero. Programas como Paco Malgesto Presenta se convirtieron en eventos nacionales donde las familias se reunían frente al televisor como si fuera un altar moderno. Su humor ácido, su capacidad para improvisar y su conexión genuina con el público lo convirtieron en una figura insustituible del entretenimiento mexicano. Pero detrás de esa sonrisa profesional y esa voz perfectamente modulada, había un hombre con demonios que ningún aplauso podía exorcizar. Su primer matrimonio con Guillermina Peñalosa terminó en 1952 dejándolo con cicatrices emocionales que jamás sanaron completamente. Y luego llegó Flor Silvestre. Guillermina Jiménez Chaboya, la mujer que el público conocía como Flor Silvestre, cantante de voz privilegiada y belleza cinematográfica, se casó con Paco alrededor de 1953.
Juntos tuvieron 2 hijos, Marcela y Francisco Rubiales, y por un tiempo parecieron la pareja perfecta del espectáculo mexicano. Pero las apariencias, como siempre en esta industria cruel, eran solo maquillaje sobre heridas supurantes. Las infidelidades de Paco fueron repetidas, públicas, humillantes. Flor descubrió traición tras traición hasta que algo dentro de ella se quebró definitivamente. El divorcio comenzó en 1958 y se convirtió en un circo mediático que la prensa amarillista explotó con sadismo. Flor recordaría años después ese periodo como muy desagradable. No me gustaría volverlo a pasar porque fue una cosa muy triste. Pero lo más doloroso no fueron los titulares escandalosos, fue la batalla por la custodia de sus hijos, donde Paco inicialmente se negó a compartir la patria potestad, dejando a Flor sin poder ver a Marcela y Francisco durante meses. Esa crueldad dejó cicatrices en todos los involucrados que jamás desaparecieron. Y Paco, en medio de ese desastre emocional, encontró refugio en el único vicio que la industria del entretenimiento no solo toleraba sino que celebraba, el cigarrillo. Fumaba más de un paquete diario, como si cada bocanada de humo pudiera borrar la culpa, el remordimiento, la soledad que cargaba como piedra en el pecho. Los años 70 lo encontraron en la cima de su carrera, pero con un cuerpo que empezaba a fallar. La tos crónica se volvió parte de su rutina diaria. Sus colegas lo veían cansado durante las grabaciones, jadeando entre toma y toma. El legendario periodista Jacobo Zabludovsky notó que Paco ya no era el mismo. Decía que solo era fatiga, pero estaba claro que su salud ya no era la misma. En mayo de 1978, Paco fue hospitalizado por dificultad respiratoria severa. Los médicos le diagnosticaron enfermedad pulmonar crónica y le advirtieron que estaba en alto riesgo de sufrir un infarto. Le ordenaron descansar, alejarse del trabajo, dejar que su cuerpo se recuperara. Pero Paco se negó con la terquedad de quien sabe que detenerse significa enfrentar todos los fantasmas que ha mantenido a raya con puro movimiento. Siguió trabajando, siguió fumando, siguió ignorando las señales de alarma que su cuerpo enviaba como telegramas urgentes que nadie quería leer. La madrugada del 22 de junio de 1978, después de terminar una grabación agotadora, Paco regresó a su casa arrastrando una fatiga que ya no era normal. Se acostó esperando que el sueño trajera alivio. Pero el sueño que llegó fue el definitivo. Un infarto masivo lo arrancó de este mundo a los 59 años de edad. La edad ya corregida es 64 años, mientras su familia dormía en habitaciones cercanas. Lo trasladaron de emergencia al hospital ABC, pero cuando llegaron, los médicos solo pudieron confirmar lo que ya todos sabían. Francisco Rubiales Calvo, Paco Malgesto, la voz de México, había dejado de respirar. El 23 de junio de 1978, miles de personas llenaron las calles alrededor del Panteón Español para despedirlo. Figuras como María Félix y Cantinflas estuvieron presentes, llorando la partida de un amigo, de un colega, de una leyenda que se había consumido lentamente frente a los ojos de todos sin que nadie supiera cómo detenerlo. Su legado como pionero de la televisión mexicana quedó grabado en la historia. Pero también dejó una lección dolorosa. ¿De qué sirve tener la voz más reconocida del país si nadie escuchó los gritos silenciosos de ayuda que nunca pronunciaste en voz alta? Y mientras su cuerpo era sepultado en el Panteón francés, otro hombre, este de risa contagiosa y origen humilde, conocido por hacer reír a México con su peculiar acento y su corazón noble, ya caminaba por el mismo sendero oscuro, sin saber que los excesos y el olvido lo esperaban en la siguiente curva del camino. Armando Soto La Marina, el Chicote. Hay hombres cuyo apodo resume toda su existencia en 2 palabras. El Chicote, cortante, rápido, doloroso. Luis Armando Soto Marina nació el 1 de octubre de 1909 en la Ciudad de México, en una época donde sobrevivir ya era un acto de valentía. Con apenas 1.58 metros de estatura y un físico menudo que parecía más apropiado para un niño que para un hombre, Armando descubrió temprano que en este mundo cruel tenías 2 opciones: hacerte invisible o hacerte inolvidable. Él eligió lo segundo, y lo hizo con una furia que nadie esperaba de alguien tan pequeño. Entró al cine en los años 30 interpretando papeles cómicos que explotaban su estatura y su físico peculiar. Habitualmente aparecía en roles secundarios al lado de gigantes como Jorge Negrete, Pedro Infante y Pedro Armendáriz, siempre el compañero gracioso, el comic relief que aparecía para hacer reír y luego desaparecía. Películas como Ay, Jalisco, No te rajes, 1941 junto a Jorge Negrete, y Los Tres García 1947 lo convirtieron en un rostro familiar para el público mexicano. Pero detrás de esa sonrisa que arrancaba carcajadas había un hombre con un temperamento explosivo que el alcohol convertía en pólvora húmeda lista para estallar en el momento menos esperado. Las anécdotas sobre el Chicote ebrio son legendarias en la industria, y no precisamente por buenas razones. Se cuenta que en una ocasión retó a duelo a balazos nada menos que a Jorge Negrete,
su compadre de pantalla, después de que éste le reclamara por llegar tarde y pasado de copas a un llamado. Diana Negrete, hija del charro cantor, contaría años después una versión aún más escalofriante. Durante una filmación en Cuautla, el Chicote entró a un bar y se indignó porque la rocola no tenía canciones de Negrete. Sin previo aviso, sacó su pistola y comenzó a dispararle al aparato como si fuera villano de western. Pedro Armendáriz y Eulalio González Piporro intentaron calmarlo, pero el Chicote, completamente fuera de sí, también los retó a balazos. Ese carácter irascible, esa violencia que brotaba de sus 1.58 metros de rabia contenida, comenzó a costarte caro. Los directores dejaron de llamarlo. Los productores murmuraban que era un riesgo contratarlo porque nunca sabía si llegaría sobrio o si terminarías con un tiroteo en pleno set. Para finales de los años 70, el Chicote ya era un fantasma del cine de oro, olvidado por la industria que alguna vez lo había necesitado para hacer reír. Y entonces llegó la desesperación, esa que convierte a los orgullosos en mendigos. Armando tomó una decisión radical que habla más de su desesperación que de su carácter. Se plantó a las afueras de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, y se declaró en huelga de hambre. Ahí estaba, el hombre que había hecho reír a millones, sentado en la banqueta como indigente, rogando que alguien lo recordara, que alguien le diera una última oportunidad. La industria respondió con su silencio más cruel. Solo María Elena Velasco, la India María, tuvo la piedad de contratarlo para sus películas de bajo presupuesto. OK, Mr. Pancho 1981 y El Coyote Emplumado 1983, donde el Chicote interpretaba al abuelo. Eran producciones modestas, muy lejos del glamour del cine de oro, pero al menos le daban la dignidad de seguir trabajando, de no morir siendo un olvido completo. Tenía un sueño, despedirse del público en la Plaza México, ese escenario emblemático donde los grandes hacían sus últimas reverencias. Logró cumplirlo, pero su cuerpo ya estaba demasiado cansado para disfrutarlo. Los años de alcohol habían devastado su sistema cardiovascular. Un aneurisma, esa bomba de tiempo latiendo silenciosamente en sus arterias, finalmente explotó. Lo operaron de emergencia en una aneurismectomía desesperada, pero su cuerpo de 73 años ya no tenía fuerzas para recuperarse. El 20 de marzo de 1983, en su modesta casa de Ciudad Nezahualcóyotl, tan lejos del glamour de Polanco y las lomas donde vivían las verdaderas estrellas, Armando Soto Lamarina, el Chicote, sufrió una insuficiencia renal aguda seguida de un paro cardiorrespiratorio que lo arrancó de este mundo. No hubo funeral multitudinario. No hubo honores en Bellas Artes. Solo una nota breve en los periódicos. Muere el Chicote, actor cómico del cine mexicano. Como si toda una vida pudiera resumirse en 8 palabras. Su legado quedó como advertencia. ¿De qué sirve hacer reír a millones si por dentro te estás muriendo de rabia, de alcohol, de olvido? Y mientras su cuerpo era sepultado en un cementerio de clase media, otro miembro de la dinastía Soler, una familia entera consagrada al cine mexicano, ya transitaba por el mismo camino autodestructivo, sin saber que su apellido no lo salvaría de sucumbir ante el mismo demonio líquido que había devorado a tantos antes que él. Domingo Soler. Hay apellidos que pesan como losas de mármol. Apellidos que te abren puertas pero también te encierran en jaulas invisibles. Soler era uno de esos apellidos. Domingo Díaz Pavía nació el 17 de abril de 1901 en Chilpancingo, Guerrero, pero el mundo lo conoció como Domingo Soler cuando adoptó el apellido artístico de su padre, el actor español Fernando Díaz Pavía. Era parte de la legendaria dinastía Soler, esa familia de titanes cinematográficos que incluía a Julián, Fernando, Andrés y la diva Mercedes Soler. Pero ser un Soler no garantizaba el paraíso, a veces solo garantizaba un lugar en el infierno familiar. Domingo entró al cine mexicano en 1933 con El compadre Mendoza, aquella obra maestra dirigida por Fernando de Fuentes que retrató la Revolución Mexicana con una crudeza que incomodó al gobierno. 3 años después vino su papel más icónico, Pancho Villa en Vámonos con Pancho Villa. 1936, otra joya de Fernando de Fuentes que capturaba la épica y la tragedia de la Revolución con un realismo brutal que aún hoy estremece. Con su 1,84 m de estatura y ese rostro que parecía esculpido para interpretar héroes revolucionarios, Domingo debió haber sido la estrella máxima de la familia Soler. Pero sus hermanos Fernando y Andrés establecieron una regla no escrita desde el principio. Ellos decidían quién trabajaba y quién no, ellos elegían los papeles, ellos controlaban todo. Domingo solo obedecía. Y esa obediencia forzada comenzó a envenenarlo lentamente desde adentro. En 1944 protagonizó La Barraca, dirigida por Roberto Gabaldón y basada en la novela de Vicente Blasco Ibáñez. Interpretó a Batiste Borrull, un campesino que lucha por cultivar una tierra maldita mientras el pueblo entero lo rechaza.
Su actuación fue magistral, tan poderosa que en 1947 se convirtió en el primer actor en ganar el premio Ariel de la historia del cine mexicano. Debió haber sido su momento de gloria, el instante donde se liberaba de la sombra de sus hermanos y emergía como estrella propia. Pero incluso ese triunfo quedó opacado por Fernando y Andrés, quienes seguían acaparando los papeles protagónicos más jugosos mientras Domingo era relegado a papeles secundarios o a interpretar personajes históricos como José María Morelos en cintas que nadie recuerda. Se casó con Margarita Cortés y juntos tuvieron una hija llamada Nelly. Esa niña era su razón para levantarse cada mañana, su refugio contra la mediocridad profesional que sus hermanos le imponían. Y entonces la tragedia golpeó con una crueldad que ningún guión cinematográfico podría igualar. Nelly murió prematuramente. Las fuentes de época no especifican la causa, pero el resultado fue devastador. Domingo se desmoronó como edificio sin cimientos. El alcohol se convirtió en su único consuelo. Botella tras botella, intentaba ahogar el dolor de haber perdido a su hija, la humillación de vivir siempre como actor secundario en su propia familia, la rabia contenida de saber que su talento era igual o superior al de sus hermanos, pero que el apellido que compartían se había convertido en su prisión. La familia Soler intentó ayudarlo, internándolo en clínicas de rehabilitación en múltiples ocasiones. Pero las recaídas eran constantes porque el alcohol nunca fue el problema, solo era el síntoma de heridas que nadie sabía cómo curar. Su dependencia comenzó a afectar su reputación dentro de la industria. Los directores dudaban en contratarlo, los productores susurraban que era un riesgo. Y mientras él se hundía, sus hermanos Fernando y Andrés seguían brillando en la cúspide, como si nada estuviera pasando con el talento desperdiciado que vivía a su sombra. Participó en más de 150 películas durante su carrera, pero la mayoría del público lo recuerda menos que a sus hermanos. No porque tuviera menos talento, sino porque la dinastía Soler funcionaba como monarquía. Había reyes y había súbditos, y Domingo nunca dejó de ser súbdito. El 13 de junio de 1961, mientras descansaba en Acapulco, quizás buscando un respiro del peso de su apellido y sus demonios, el corazón de Domingo Soler finalmente dejó de latir. Tenía 60 años y su cuerpo, devastado por décadas de alcohol, simplemente dijo basta con una insuficiencia cardíaca que lo arrancó de este mundo sin darle tiempo a despedirse. Al momento de su muerte tenía varias películas filmadas aún por estrenar. La última se estrenó en 1963, 2 años después de que su cuerpo fuera sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su legado es contradictorio. Fue el primer ganador del Ariel a Mejor Actor, pero también fue la prueba viviente de que el talento sin oportunidades es solo potencial desperdiciado. Fue un Soler, pero nunca el Soler. Y su historia plantea una pregunta que sigue resonando. ¿De qué sirve pertenecer a una dinastía si tu propio apellido se convierte en la cárcel que te impide volar? Pero la historia más sorprendente, la que nadie esperaba, todavía faltaba por contarse. Porque el último nombre de esta crónica no pertenece al mundo del cine, sino a la política más sangrienta de la historia mexicana. Un hombre cuyo alcoholismo fue tan legendario que hasta sus enemigos lo usaron como arma de destrucción masiva. 11 vidas. 11 destinos que el alcohol convirtió en tragedias. Desde Enrique Lucero, que interpretó a la muerte y terminó encontrándose con ella demasiado pronto, hasta Victoriano Huerta, que ahogó en coñac no solo su conciencia sino el futuro de un país entero. Estas historias no son solo crónicas de adicción, son espejos rotos que reflejan lo que fuimos como industria, como sociedad, como nación. Son recordatorios de que el talento sin salud mental es solo un reloj de arena que se vacía demasiado rápido, y que el éxito sin equilibrio es apenas un escenario iluminado sobre un abismo. Jorge Negrete, Luis Aguilar, Ariadne Welter, René Cardona, Domingo Soler, todos ellos construyeron el cine mexicano con sus manos, sus voces, su presencia. Pero nadie les enseñó que podían decir no, que podían parar, que podían pedir ayuda sin que eso significara debilidad. Hoy, cuando vemos sus películas en pantallas que ellos jamás imaginaron, cuando escuchamos sus canciones en plataformas digitales que hubieran parecido ciencia ficción en su época, debemos recordar que detrás de cada escena perfecta había seres humanos imperfectos luchando batallas invisibles. Si esta historia te tocó el alma, déjanos un comentario contando cuál de estas leyendas te marcó más y por qué. Dale like para que más personas conozcan estas verdades que el tiempo intentó enterrar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Archivo Extra, porque aquí no contamos historias, rescatamos memorias, honramos legados, y mantenemos viva la llama de quienes ya no pueden hablar por sí mismos. Porque recordar no es solo mirar al pasado, es aprender para no repetir los mismos errores. Es honrar a quienes cayeron para que los que vienen detrás caminen por senderos menos oscuros. Descansen en paz, leyendas del celuloide. Su arte es inmortal, aunque ustedes no pudieron serlo.